Hola, muy buenas tardes a todos. Pues para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Y sobre todo estar platicando con personas de un país lejano geográficamente, pero digamos cercanos sentimentalmente, ¿no? Muchas gracias a los organizadores por la invitación y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación que traigo, que en sí solamente es, digamos, una portada. Vamos a ver. Ahí estamos, sí, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, esta ocasión me gustaría platicarles un poco sobre esta actualidad que hay en cuestión de los procesos de unidad y de integración en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Qué está sucediendo con, con este anhelo que se presenta en los estados latinoamericanos desde su independencia? Y yo parto de la premisa en que esta pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia cómo hay un retroceso global, porque ni siquiera es solamente latinoamericano, de los bloques de integración. De los bloques de integración. Y que muy por el contrario se ha fortalecido un nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo en su mayoría de los casos conservador, el cual ha ganado terreno, ¿no? Ante esta crisis multisistémica. Y aquí cabe recordar que a pesar de que es cierto que esta pandemia viene a poner las alarmas a nivel mundial, pues ya hablábamos de una crisis global anteriormente, ¿no? Es decir, no es un término de crisis nada nuevo, porque incluso se habla ya hasta de una crisis civilizatoria, ya que esta crisis pasa no solamente por la cuestión en este momento de salud, sino hay una crisis pues extendida en cuestiones económicas, políticas, energéticas, crisis migratorias, es decir, de distintos tipos. Entonces, a mi parecer, esto demuestra perfectamente cómo estas dinámicas integracionistas han perdido fuerza, ¿no? Y han entrado en crisis, una crisis importante, ¿no? Para continuar hablando de crisis. Me gustaría hablarles de tres grandes temas. Primero, un poco empezar con el contexto regional en la América Latina. ¿Qué está pasando a nivel de política internacional, de relaciones internacionales? ¿Cuál es el contexto en el que vivimos en la actualidad? Para después de pasar un poco a este balance de los actuales esquemas de integración. Y por último, algo que se conectaba con algo que platicábamos con la doctora Gabriela al inicio, esta búsqueda de un pensamiento propio latinoamericano, esta búsqueda de un pensamiento para definirnos a nosotros mismos, ¿no? De América Latina y desde América Latina. Y cómo estos esquemas de integración ahora más que nunca necesitan este pensamiento propio latinoamericano para poder salir avantes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre este reto, de este pensamiento. Gabriela lo aterrizaba un poco más en la cuestión de la economía. Nosotros lo hemos venido trabajando desde las relaciones internacionales, ¿no? Tanto como en la cuestión de política exterior de los países, como en la cuestión de la integración. Pero bueno, yo creo que se conectan perfectamente esta intención de buscar alternativas, ¿no? Que no sean una copia del pensamiento anglosajón. Bueno, entonces en primer lugar tenemos este escenario, que este escenario yo lo caracterizo como una región en disputa, ¿no? Ya conocemos un poco lo que pasa anteriormente en esto que se llamó la ola progresista en América Latina, después cómo llegan gobiernos conservadores, y bueno, ahora me parece que estamos en un escenario de disputa regional, ¿no? Y que todavía atravesamos por grandes deudas sociales históricas, por ejemplo, como la desigualdad y la pobreza, ¿no? Me parece que América Latina, como se sabe, pues es la región con mayor desigualdad en el mundo, y aunque la desigualdad de ingresos se redujo un poco, sobre todo en la primera década del siglo XXI, del 2002 al 2014, a partir del 2015 ha tenido nuevamente un crecimiento constante, ¿no? Hasta el año pasado, que es donde se tienen cifras. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL,
Para el 2017, el 75% de la población pertenecía a estratos bajos o medios, ¿no? Es decir, una cifra sumamente alarmante, y que todo esto se profundiza con el nuevo contexto que tenemos, ¿no? O sea, es decir, las cifras que está previendo la CEPAL para este año y para el próximo son históricas en el sentido de un decrecimiento muy, muy amplio. Entonces tenemos que esta realidad que viven millones de personas en América Latina y el Caribe, donde el 21%, por ejemplo, de los jóvenes entre 15 y 21 años no estudian ni trabajan, se complejiza todavía más por los altos niveles de violencia que se registran en la región, ¿no? Un fenómeno al que se le suban las bandas de delincuencia organizada, la opacidad de la justicia, la corrupción, la impunidad, ¿no? Y a todo esto se suma un elemento muy importante que también ha sido un fenómeno social sumamente complejo, que es la migración, ¿no? en América Latina. Estas condiciones que describimos se han presentado, sobre todo en la región a partir de 2015, que se han presentado desde 2015, han sido utilizadas por esta ala, digamos, más conservadora de la clase política latinoamericana, una élite económica, y fue utilizada en contra de los gobiernos progresistas, ¿no? Que estuvieron detentando el poder desde inicios del siglo XXI y que han ido perdiendo terreno político, ¿no? Ya tenemos que después del 2014, más del 86% de gobiernos de la región pertenecía a ese segmento político, pero para el 2019 esta correlación ha cambiado bruscamente, ¿no? Ya, por ejemplo, en términos de porcentajes, tenemos que solamente el 38% de los gobiernos se puede caracterizar de izquierda o progresistas. A esto se le suma otro elemento de descrédito, me parece muy importante y que en Ecuador me parece se conoce perfectamente, que son los señalamientos de corrupción, ¿no? Estas acusaciones legales, entre comillas, para enjuiciar o destituir políticamente a los mandatarios y a los exmandatarios, que en algún momento retornaron ese poder del Estado a la economía. Y aquí tenemos los casos, por ejemplo, de Kirchner, ¿no? En Argentina, de Correa en Ecuador, o de Dilma y de Lula en Brasil, ¿no? Entonces, se les acusa por esto que se le llama, o bien por una vía judicial, con el objetivo, pues, de inhabilitarlos políticamente. También ya teníamos casos anteriormente, por ejemplo, de Manuel Zelaya en Honduras, que él incluso se le hace un golpe de Estado, o a Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Con lo que le llaman un golpe de Estado suave, un golpe de Estado parlamentario. Bueno, estos actos yo le pondría injusticia más que de justicia en contra de los mandatarios y exmandatarios progresistas de la región fueron calificados por algunos especialistas como la judicialización de la política en América Latina y el Caribe. Es decir, expulsar del cargo o inhabilitar políticamente a los mandatarios a través de actos supuestamente legales, todo perpetrado en contubernio con los congresos y con el poder judicial, ¿no? Bueno, aún con esta debacle, de fuerzas progresistas en la región, vienen dos elecciones importantes, ¿no? Que es en un primer momento la elección de México hace 2 años, en donde pues resulta ganador un presidente que tiene ese perfil un perfil de izquierda, y el año pasado la presidencia de Argentina, ¿no? Entonces, ¿y por qué me interesa abordar este tema? ¿Por qué me importa este tema? Porque, bueno, me parece que el retroceso que sufrieron los gobiernos de izquierda en la región trajo como consecuencia directa el retroceso en los procesos de unidad e integración impulsados desde 2004, ¿no? Con el establecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra-América, el ALBA, que inicia Venezuela y Cuba, y la Unión Sudamericana de Naciones, ¿no? Entre el 2004 y 2008. Bueno, también sin perder de vista este gran esquema que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que nace en diciembre del 2011. Entonces me parece que es completamente directa la consecuencia, ya que estos nuevos gobiernos conservadores no han sido o no les ha interesado la integración, ¿no? Y todavía más allá, han intentado fragmentarla. Vamos a dar un repaso muy, muy breve sobre estos esquemas
qué están pasando en la actualidad, cómo están funcionando en la actualidad y por qué aseguro que han perdido dinámica, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, empezamos con la UNASUR, ¿no? Esta organización que alguna vez fue sumamente amplia, que alguna vez reunió a todos los países de América del Sur, prácticamente se disuelve en 2018, ¿no? Porque empiezan los gobiernos a retirarse de ella, en el caso, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, Paraguay y Perú, y el caso más reciente, con la victoria de Po, el de Uruguay, ¿no? Aquí, a pesar de que, como tal, la UNASUR se fragmenta y las políticas se cancelan, su iniciativa para la integración de infraestructura regional sudamericana, esta sí ha sido apropiada por los países como guía de proyectos proextractivistas, ¿no? Para facilitar la exportación de recursos naturales y agropecuarios hacia los mercados del Pacífico. Pero bueno, ¿qué pasa con la desarticulación de la UNASUR? Me parece que la UNASUR es un esquema que fue sumamente exitoso, que en algún momento pudo sentar a gobiernos de distinta tendencia, de distinta ideología, que de repente podría estar ahí, por ejemplo, Álvaro Uribe de Colombia y con Chávez o con Correa, con Lula, a pesar de que representaban diferentes tendencias, para crear un mecanismo de concertación política que ayudó a resolver diferentes problemas, sobre todo en el área sudamericana. Y que no fue nada más un esquema, digamos, de concertación política, sino que incluso fue más allá. Por ejemplo, ahorita se extrañaría que este mecanismo pusiera en práctica diferentes articulaciones de políticas, cuestiones de salud, para atacar el problema que hay en la actualidad, ¿no? Poniendo un ejemplo en este aspecto, la UNASUR creó el Instituto Suramericano de Gobierno de Salud, ¿no? Como que tenía sede en Río de Janeiro. Entonces, estos mecanismos tendrían que aportar mucho más en una situación como la actual. Pero no es así, ¿no? En este momento se encuentra en completo desmantelamiento. El otro ejemplo que tenemos, un esquema de integración que tiene un perfil mucho más económico y que ha sido, digamos, de los esquemas que ha permanecido a pesar de las crisis que ha habido internas, es el Mercosur, ¿no? Es un esquema, yo creo que quizá el más consistente y consolidado en cuestión económica, ya que sigue vigente, por ejemplo, en sus tratados, pero ha perdido gran dinamismo y proyección. Primero, una crisis importante con la salida de Venezuela, con la crisis interna venezolana, y luego con esta orientación, digamos, nacionalista y muy pro-norteamericana del gobierno brasileño, ¿no? de Bolsonaro. Que además ahora se le suma una confrontación directa con el gobierno argentino, ¿no? Entonces, este acuerdo, pues podemos hablar que más bien se queda un poco a la incertidumbre y a la deriva global con estos problemas que tiene interno. Otro mecanismo que es mucho más nuevo es el Grupo de Lima, ¿no? Es un espacio, digamos, que fue interesante en cuestiones teóricas, ya que parecía más bien un mecanismo de coordinación política, que el principal objetivo que tenía era buscar una salida a la crisis venezolana, ¿no? En 2019, por ejemplo, el gobierno de Chile y Colombia lanzaron una nueva iniciativa que un poco surge de este grupo, que es Prosur, ¿no? Un mecanismo que yo creo que no tiene actualmente mayor incidencia, no tiene ni pies ni cabeza, me parece más bien como un foro de presidentes alineados ideológicamente, que nace con la exclusión de distintos países y que no posee esa estructura que tenía, por ejemplo, UNASUR, que ya les platico, y que no tiene un marco normativo que lo rige, ¿no? Es decir, parecía que es solamente un mecanismo completamente ideológico. Otro mecanismo que representa perfectamente este contexto de crisis es la Alianza del Pacífico, ¿no? Es un mecanismo que nace como contrapeso a estos esquemas de orientación progresista, como el ALBA, como Petrocaribe, y que nace con principios e intereses completamente alineados al
al pensamiento neoliberal, ¿no? Si uno se va, digamos, a su acta constitutiva y ve qué principios persigue, pues persigue la cuestión de libre comercio, ¿no? De integrarse a otras zonas económicas, al de tratar de permitir la libertad económica no solo al exterior, sino también al interior. Y bueno, ha sido un mecanismo que tuvo cierto éxito hace algunos años, cierto éxito en el sentido de que trataba de un poco superar solamente la visión economicista de otros mecanismos. Es decir, no se trata solamente de un tratado de libre comercio, sino habla, por ejemplo, incluso de cuestiones de educación, ¿no? de cooperación, de ir más allá de lo económico. Sin embargo, en la realidad se ha visto que prevalecen las mismas contradicciones y los mismos problemas que en la gran mayoría de los mecanismos de integración económica, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y ya lo comentaba el expositor anterior, es la contradicción entre las economías, que seguimos siendo exportadores primarios, en que somos más bien competidores en lugar de economías complementarias, y esto ha hecho que pierda bastante dinamismo este mecanismo de integración de la Alianza del Pacífico. Otra cuestión, otro revés muy importante es precisamente la llegada de López Obrador a México, el cual tiene un discurso antineoliberal y que por lo tanto ha hecho que el perfil de su participación de México en la Alianza del Pacífico haya sido disminuido bastante, ¿no? Ya no tiene ese mismo dinamismo y no tiene esas mismas intenciones que tenía con los gobiernos anteriores, ¿no? Otros mecanismos que son interesantes y que muchas veces se dejan fuera en el análisis de la integración latinoamericana son los mecanismos del Caribe, ¿no? Normalmente cuando uno lee las publicaciones sobre integración, estos mecanismos no aparecen o no son protagonistas en ella. Y me parece que son mecanismos que hay que resaltar por su importancia y por sus aportaciones que han hecho, sobre todo a la cuestión teórica de la integración en América Latina. Esta cuestión que vamos a abordar en un último momento, que es ese pensamiento propio latinoamericano. Bueno, la CARICOM ha demostrado una cuestión, a pesar de que representa países tan diversos, ¿no? Hay una cuestión en una política exterior, por ejemplo, común, en donde los países se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para la participación en foros más amplios, en representar una posición común, a pesar de que el Caribe presenta, digamos, disputas geopolíticas sumamente interesantes. Ya no son estas disputas, por ejemplo, como las de hace algunos años, en este enfrentamiento entre esa política exterior venezolana, ¿no? Con los grandes recursos petroleros que tenía el Caribe, poniendo énfasis en Petrocaribe o en el ALBA, contra la visión geopolítica estadounidense, ¿no? Del patio trasero, del tratar de ganar a los países caribeños con otras iniciativas, por ejemplo, de cambiar el matriz energético de petróleo al gas o de, digamos, que anexarlos a esos intereses que tenía Estados Unidos en el Caribe, pero aún así, pues vemos un Caribe, digamos, en esta disputa, en un Caribe fragmentado, ya que sigue habiendo diferentes tendencias que acercan o alejan a los países bilateralmente, ¿no? Y otra novedad me parece bien importante de la CARICOM es que esta ha reforzado en este momento la respuesta médica, ¿no? A través de equipos regionales de expertos y de cooperación, por ejemplo, para la seguridad alimentaria, ¿no? Que es un tema sumamente importante para estos países, ¿no? Para estos países caribeños. Pasando a otro esquema caribeño, que es el ALBA y Petrocaribe, ¿no? Que ahí sí me parece muy claro cómo han ido en detrimento y cómo han ido completamente a la par de la crisis venezolana, ¿no? Son dos esquemas que se sostenían bastante de esa política exterior mucho más dinámica, mucho más agresiva de Venezuela, y no nada más de esa política exterior, sino incluso de los recursos económicos que tenía Venezuela. Entonces, Venezuela, al entrar en una crisis económica, bueno, una crisis de diferentes tipos, en política, institucional, pero sobre todo me parece que económica, estos esquemas pues pierden completamente impacto en esta zona caribeña. Me parece que lo rescatable o lo importante acá, que son esquemas que por lo menos no han desaparecido como muchos pensaban, ¿no? Muchos pensaban que
debido a esta crisis que atraviesa Venezuela, iban a ser esquemas que se quedaran en el olvido, pero me parece que, bueno, no ha sido así, ¿no? Se han seguido impulsando algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, hace algunos meses fue la última reunión de presidentes del ALBA y se llegaron a acuerdos, sobre todo en torno a atacar esta pandemia entre sus países, ¿no? Hay mucho lleva la batuta, por ejemplo, en la cuestión de salud Cuba, ¿no? Que ha sido un referente para atacar esta pandemia mundial. Entonces me parece importante. Acá yo creo que lo rescatable también, otra cosa, es el aporte que tuvieron estos dos mecanismos como Petrocaribe y como ALBA a la teorización de la integración en América Latina, ¿no? Fue sumamente importante que estos esquemas llegaron a romper lo que tradicionalmente se pensaba o lo que tradicionalmente a la teoría clásica de la integración, ¿no? Poniendo ahí en el debate teórico, otras premisas, otra forma de construir esquemas de integración y de unidad en la región. Y bueno, por último tenemos, digamos, al más, pues al esquema con mayor impacto en la región por la cantidad de países que participan en él, ¿no? Que es la CELAC, ¿no? Este mecanismo intergubernamental que fue constituido en 2010 y que agrupa casi a la totalidad de los estados soberanos del continente y del Caribe, y que tiene sus orígenes en lo que se llamaba el Grupo de Río, ¿no? Este esfuerzo tuvo cierto margen de coordinación política durante el auge de los gobiernos progresistas sudamericanos, pero entra igual en crisis en 2018, ¿no? Y su continuidad es un tanto incierta, dada la salida de Brasil en 2020, ¿no? Y también con esta crisis, que pareciera que Venezuela está en todo, pero la crisis venezolana también impacta negativamente en la CELAC. Sin embargo, tenemos una contraparte. Digamos que las noticias buenas para la CELAC es que este nuevo gobierno de México toma la presidencia pro tempore a partir de enero de este año, ¿no? Y se ha trazado como objetivo el revitalizar esta comunidad, ¿no? Además de activar una solución negociada a las crisis en Venezuela, esto sin intervenir en asuntos internos. De esta manera, la CELAC renueva sus aspiraciones para tratar de recuperar sus objetivos, ¿no? Y en este nuevo escenario que presenta la región y las relaciones internacionales de confrontación, del que les hablaba en un principio, me parece que la CELAC es una extensión de la disputa por el poder entre esas fuerzas políticas, ¿no? Entonces va a ser bien interesante lo que pueda hacer México en este foro. Por lo pronto ha lanzado un par de iniciativas interesantes como la distribución de medicamentos gratuitos, una coordinación con los ministros de salud. Entonces me parece como que va a ser la prueba para ver si este foro se revitaliza o si cae en una crisis importante, ¿no? Bueno, en este sentido me parece necesario mantener en vigencia no solo las aspiraciones actuales de América Latina y el Caribe, que de alguna forma desafían ese status quo con estos mecanismos, sino que incluso tratar de tener una mayor soberanía e independencia frente a la hegemonía, ¿no?, de Estados Unidos. Bueno, me parece que queda aquí demostrado con esto que la integración no solamente debe pasar por el tema económico y comercial, ¿no?, sino que es indispensable, nos está demostrando este contexto actual, que se deben incluir otras agendas, como la cuestión social, como la educación, como la política, y ahora en especial la salud, ¿no? Por ejemplo, igual recordando antes de este contexto, los incendios que suceden en el Amazonas, ¿no?, el dengue, los fenómenos migratorios masivos, los terremotos, por ejemplo, las catástrofes naturales, que son un tema sumamente pues, delicado para los países caribeños, y así otros temas deben ser atacados mediante la integración, ¿no? No está de más decir que es al final la integración una herramienta para alcanzar esos objetivos, ¿no? Es decir, no es el objetivo final no es en sí la integración, sino es usar la integración como una herramienta
para poder resolver estos problemas, ¿no? Y pasando a este tercer bloque, a este tercer y último bloque, algo que hemos venido haciendo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y con un grupo de profesores, es tratar de rescatar este pensamiento propio latinoamericano, ¿no? Ya les mencioné un poco en general en qué aspectos, pero nos interesa bastante porque nosotros argumentamos que tratar de estudiar nuestras relaciones internacionales desde el pensamiento anglosajón no solo no sirve para entendernos, sino que incluso muchas veces justifica esos mecanismos de dominación de los países centrales hacia la región, ¿no? Entonces me parece que esta corriente de pensamiento sur global, de crítica, que es un poco lo que se ha venido haciendo también en estos días, al conocimiento eurocéntrico y al dominio no colonial, insiste en la necesidad de establecer nuevos marcos teóricos, ¿no? Que pongan en evidencia la histórica dependencia del sur por parte de las potencias mundiales, ¿no? Me parece que es sumamente importante. Porque para esta corriente de pensamiento, el capitalismo no solamente es un sistema económico, ¿no? Y tampoco un sistema cultural, sino una red global de poder, ¿no? Integrada por procesos económicos, políticos y culturales, cuya suma mantiene el sistema en general, ¿no? Es por esto que para nosotros resulta necesario dejar atrás esquemas explicativos de tradición occidental y poner nuevas formas de conocimiento para recuperar, ¿no? A través de esto de la originalidad contenida en América Latina y sus aspiraciones históricas que tiene esta región. Y desde este campo específico que les hablo, que es el de las relaciones internacionales, este enfoque conlleva entender el valor, por ejemplo, de temas como la solidaridad, la justicia social, la hermandad y la unidad, ¿no? Esto como eje transversal que debe ser incorporada también en la cuestión económica, ¿no? Asimismo, desafiar estos conceptos clásicos en la economía de libre mercado, como las ventajas comparativas y competitivas y las leyes del mercado, ¿no? Ya el expositor anterior también habló un poco de estas contradicciones que existen, que siempre va a haber, digamos, un punto medio. Tampoco se trata de, como algunas corrientes teóricas afirman, de cerrarse completamente, pero sí es necesario poner en primer orden las necesidades de nuestros países antes de abrirnos hacia otras regiones, ¿no? Entonces me parece que de ahí es bien importante que nuestros gobiernos promuevan este multilateralismo, ¿no? Una democratización del sistema global, empezando por ejemplo por la ONU, ¿no? Una reivindicación de cómo ha fungido la Organización de los Estados Americanos, que muchas veces más bien parece pues el mecanismo por excelencia de los intereses estadounidenses, y la permanencia y vigencia de los principios del derecho internacional, ¿no? Por último, hace un rato estábamos participando en un seminario que dirige el doctor José Briceño, acá de la UNAM, que es un destacado investigador sobre temas de la integración, y en él recordamos, por ejemplo, que el conocimiento de las ciencias sociales al final es un conocimiento contextualizado, ¿no? Es decir, no es como un conocimiento de las ciencias duras, sino que es un conocimiento que está contextualizado en la región donde estás, los sujetos que vas a estudiar, e incluso nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos un contexto. Y por eso es sumamente importante aplicar ese conocimiento para estudiar los países de la región desde nosotros, ¿no? Y bueno, para finalizar, me parece que el impacto de la actual pandemia no tendrá precedentes en la región, ¿no? Nos esperan años sumamente difíciles. Por ejemplo, la menor actividad económica de los principales socios comerciales de la región me parece que prevé una fuerte reducción en el comercio internacional y en las inversiones, ¿no? O, por ejemplo, algo que, regresando un poco a la especificidad de los países caribeños, la prohibición de los viajes internacionales pues va a pegar fuertemente para el turismo, ¿no? Hay países que prácticamente viven del turismo, en especial en el Caribe, entonces que va a traer consecuencias negativas. O incluso, por ejemplo, la reducción de las remesas internacionales va a afectar especialmente a países como Centroamérica, que lo que tiene como obvia reacción es que aumenten los flujos de migración, ¿no? Hacia México y hacia Estados Unidos. Otro aspecto sumamente importante para nuestra región va a ser la disminución de los precios de las commodities,
¿no? Las de exportación, que impactarán mayormente, sobre todo en los países del sur. Entonces, me parece que por esto es definitivamente el fortalecimiento de la integración tiene que ser uno de los caminos para superar estos tiempos convulsos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.